Un cordial saludo, mi nombre es Fabián Leonardo Pereda Espina y mi tesis se titula Evaluación del papel de la heterogeneidad de hábitat y el tamaño de grupos sociales en la variación del tamaño del rango de hogar en una población urbana de Campilorhynchus griseus. Mi director es Jorge Enrique Avendaño y mi codirector José Gregorio Moreno Patiño. El uso del espacio en los animales se encuentra asociado a un conjunto de características que definen su supervivencia. Es entonces que se hace importante para la ecología entender cuáles son los factores que determinan la distribución de los animales en el espacio. Dentro de una misma especie, el uso del espacio y el tamaño de las áreas ocupadas de individuo a individuo puede variar en función a distintos factores, los cuales pueden ser intrínsecos, tales como los niveles de agresividad del individuo o su condición física, o extrínsecos como por ejemplo la calidad del hábitat, la heterogeneidad del mismo o los depredadores del ambiente. Un ejemplo de esto lo podemos apreciar en la figura intermedia, la cual corresponde al rango de hogar de unas lagartijas del género Liolaemus, que, en este caso, varían el tamaño de sus rangos de hogar en función del sexo. Estas áreas usadas por los animales se pueden clasificar como rango de hogar o territorio, siendo el rango de hogar el área total usada por el animal en su actividad diaria y el territorio del área que éste defiende. En el caso de las aves, los factores que afectan la variación en el tamaño del rango de hogar o territorio son variados. Por ejemplo, en Troglodytes aedon, el tamaño del territorio se ve afectado por la disponibilidad de recursos, mientras que en Campylorhynchus nuchalis se ve afectado por el cambio dramático en los tamaños relativos de los grupos. Estos tres ejemplos corresponden a la familia Troglodytidae. Vemos entonces que dentro de una misma especie y a una escala geográfica pequeña se pueden encontrar variaciones en el tamaño de los territorios. Ejemplo de esto es el caso de esta población de Campylorhynchus griseus en los llanos orientales, donde dos sitios ubicados a escasos kilómetros tenían territorios con tamaños y densidades diferentes. La mayoría de estudios que han evaluado la variación del tamaño del territorio en aves neotropicales se han enfocado en especies que habitan ambientes naturales o poco fragmentados. Por tanto, no se conoce muy bien cuál es el efecto de la fragmentación y la urbanización en el uso del espacio por parte de los organismos. Particularmente, estos ambientes urbanos pueden afectar la distribución y el tamaño de los territorios a causa de los cambios en la calidad del hábitat, la heterogeneidad del mismo, la contaminación, el tráfico de automotores, entre otros factores. Una especie idónea para evaluar el efecto de la heterogeneidad de hábitat y las variables asociadas a la transformación del paisaje en ambientes urbanos es el cucarachero chupahuevos Campylorhynchus griseus. Esta especie habita ambientes abiertos naturales, pero también es resiliente a cambios en la transformación del paisaje, encontrándose en parques y zonas verdes dentro de las ciudades. Este animal presenta un sistema de cría cooperativa en donde uno o más ayudantes se asocian con una pareja reproductora para ayudar al levante de polluelos, conformando así grupos sociales de tamaño variado, los cuales pueden estar asociados con el tamaño del rango de hogar. En el campus principal de la UIS se ha reportado una población de esta especie desde hace más de 3 décadas asociada tanto a edificaciones como zonas verdes. Por lo tanto, el objetivo de mi trabajo fue determinar el tamaño del rango de hogar en esta población urbana y su relación con el tamaño del grupo social y la heterogeneidad del hábitat. Para lograr mi objetivo general, primero mapearé el rango de hogar de cada uno de los grupos estudiados. Luego caracterizaré las variables del hábitat y de urbanismo dentro de cada uno de estos rangos de hogar. Y por último, intentaré entender cómo estas variables afectan o interactúan con el tamaño del rango de hogar y el tamaño del grupo social. Como primer objetivo específico tenemos estimar el tamaño del rango de hogar en una población urbana de Campylorhynchus griseus. Para esto empleamos redes de niebla, atrapando mínimo o por lo menos a un individuo por grupo social, el cual fue anillado con una combinación de colores particular para su posterior identificación y liberado. Para mapear el rango de hogar se empleó una técnica de spot mapping o seguimiento focal, la cual consistió en identificar primero que todo al individuo y seguirlo durante 25 minutos tomando un punto GPS de su ubicación cada 5 minutos, obteniendo así 5 puntos por cada visita. El orden en el cual se visitaban los grupos y qué grupos se iban a visitar se escogió aleatoriamente.
Los muestreos se realizaron de 6 de la mañana a 6 de la tarde y en promedio se muestrearon 4 grupos por día. Adicionalmente, en cada visita se contaron cuántos individuos había en el grupo que se estaba muestreando en ese momento. Estos mapeos se realizaron desde principios de septiembre a finales de noviembre de 2019 y se obtuvieron 15 grupos en total. Para estimar el tamaño del rango de hogar, emplearé polígonos mínimos convexos y estimadores de densidad de kernel, usando el paquete ADHabitat-HR-DR. El estimador de densidad kernel identifica las áreas centrales más usadas y las menos frecuentadas en función de la distribución de los individuos, empleando el 95% de los puntos totales. En su lugar, los polígonos mínimos convexos se realizan conectando con líneas rectas los puntos de las observaciones más extremos del conjunto total de datos georreferenciados. En la figura podemos apreciar un ejemplo de ambos estimadores. La línea azul oscura corresponde al polígono mínimo convexo, el cual generalmente abarca una mayor área que el estimador de kernel remuestreado, que en este caso aparece de celeste. Esto se debe a que este último, el estimador de kernel, tiene en cuenta la densidad de distribución de los puntos GPS, que en la figura aparecen como punticos negros, permitiendo así identificar zonas que el animal probablemente no frecuenta, pero que el polígono mínimo convexo igualmente toma como parte del rango de hogar. Como segundo objetivo específico tenemos caracterizar los tipos de hábitat presentes dentro de los rangos de hogar de cada grupo social. Para esto, una vez obtenido los rangos de hogar, generaremos al azar 3 puntos dentro de estas áreas, como se observa en el ejemplo, en los triángulos rojos. Y en estos puntos generaremos una parcela con un radio de 10 metros cada una, obteniendo así 3 parcelas. Dentro de estas parcelas vamos a determinar el área correspondiente a edificaciones, pisos pavimentados, pastizales, arbustos y árboles. Adicionalmente se tomarán muestras de tráfico de personas y depredadores en las mismas 3 parcelas. Esto se hará mediante un muestreo de 10 minutos en donde se tomará el número de personas, motocicletas, carros, ciclas, perros, gatos y depredadores aéreos que transitan por estas zonas en determinado lapso de tiempo. En total se harán 3 de estos muestreos por parcela, obteniendo así un total de 9 muestreos por home range o por grupo, los cuales difieren en día y en hora en que se tomó el muestreo. Como tercer objetivo específico, tenemos evaluar la relación entre el tamaño de hogar y la variación en la heterogeneidad del hábitat y el tamaño de grupo social. Para esto, realizaremos un análisis de componentes principales, el cual será usado como exploración inicial para ver la ordenación y correlación de las diferentes variables, con el fin de determinar si alguno de los componentes principales puede servir como una variable independiente que potencialmente explique la variación en el rango de hogar. Luego realizaremos una regresión lineal múltiple, contrastando todas las variables de heterogeneidad con el rango de hogar. Posteriormente implementaré un proceso de selección de variables a través de la función STIP, la cual seleccionará el mejor modelo con base al criterio de Akaike, y luego compararé los modelos obtenidos mediante un likelihood test. Una vez seleccionado el mejor modelo, en caso de que éste esté compuesto de varias variables independientes, tendré en cuenta los coeficientes estandarizados y haré un análisis de importancia de dichas variables. Este trabajo tiene el potencial de contribuir al conocimiento del uso del espacio en aves urbanas, considerando diferentes aspectos que pueden afectar la variación en el tamaño del rango de hogar en un ave neotropical, tales como aspectos extrínsecos de composición de hábitat, nivel de urbanización e intrínsecos como el tamaño del grupo. Por lo tanto, este trabajo será escrito en formato de artículo científico para ser sometido a una revista extranjera, e igualmente los resultados serán presentados en un congreso de ornitología en el año 2021. Muchas gracias por su atención.